¿A dónde fue la otra mitad del Coliseo? El Coliseo es uno de los monumentos más grandes e importantes de la historia. Tiene casi 50 metros de altura y más de 55 kilómetros de circunferencia, con una masa estimada de 1.500.000 toneladas. Y podría haber sido aún más grande, más masivo y más imponente si no hubieran destruido la mitad de él y dispersado sus partes por toda Italia. Tal vez nunca te hayas fijado en esto, pero observa que la pared externa del Coliseo está a la mitad. Esto ha sido así desde hace mucho, mucho tiempo, incluso siglos. Y esto tiene que ver con una parte muy poco conocida de la historia, que es la historia del Coliseo después de los gladiadores. Una historia que involucra a emperadores, mártires desplazados, papas, mineros y terremotos más o menos inocentes, además de los variados usos inusuales de esta monumental arena durante la Edad Media y la Edad Moderna. Bienvenido al mundo Incredis. Aquí desentrañamos los misterios ocultos detrás de los monumentos más icónicos del mundo. Antes de hablar sobre la destrucción del Coliseo, es necesario hablar al menos de lo básico sobre su construcción. El Coliseo comenzó a construirse en el año 72 después de Cristo durante los tiempos del emperador Vespasiano. Gran parte de los recursos necesarios para su construcción, de hecho, provino de los botines de la guerra judeo-romana, cuando Vespasiano y su hijo Tito sofocaron una revuelta en la provincia de Judea, que en ese momento formaba parte del Imperio Romano, y destruyeron el famoso Templo de Jerusalén. Tito, quien lideró las legiones romanas en esa guerra, fue quien continuó la construcción del Coliseo después de la muerte de su padre, y después de eso, Domiciano hizo las últimas modificaciones. Como estos tres emperadores formaban la dinastía Flavia, Flavio era el apellido de la familia, el anfiteatro que construyeron más tarde sería conocido como el Anfiteatro Flavio, pero en su tiempo era simplemente llamado anfiteatro. Anfiteatro, por cierto, significa simplemente dos teatros o teatro doble, así como anfibio significa dos vidas, una en el agua y otra en la tierra. Un teatro es un semicírculo con escenario y gradas, y un anfiteatro es el círculo completo. ¿Y por qué llamamos a esta estructura Coliseo y no simplemente anfiteatro o anfiteatro Flavio? Bueno, este es un nombre antiguo que hace referencia a un coloso, es decir, una estatua gigante que estaba cerca de él, en este caso, una estatua de Nerón, que luego fue transformada en una estatua del dios Sol. Así que el nombre Colosseum en latín no era exactamente porque el monumento era colosal, sino porque era el anfiteatro del Coloso, que era el punto de referencia. En cuanto a lo que sucedía dentro de él, eso es bien conocido. Las luchas de gladiadores, las cacerías, muchas veces con animales exóticos traídos de varias partes del imperio, las ejecuciones públicas de personas condenadas bajo la ley romana, algunos espectáculos un poco más ligeros como tragedias y comedias, y algunos incluso dicen que había simulacros de batallas navales en este monumento, aunque esto es bastante cuestionado por los historiadores en la actualidad. De cualquier forma, el Coliseo era una arena de espectáculos públicos que tenían lugar en esta gigantesca plataforma de arena, de ahí la palabra arena. Y estos espectáculos podían ser vistos por más de 50.000 personas, cada una ocupando su lugar según su estatus social. El emperador y los senadores, lógicamente, tenían los mejores asientos, mientras que la plebe veía la confusión un poco más de lejos. Estos espectáculos ocurrieron durante mucho tiempo, pero poco a poco se volvieron cada vez más modestos y menos frecuentes. Y esto por varias razones. Una razón muy mencionada es que el cristianismo, a medida que crecía en el imperio, se posicionó en contra de las brutalidades que ocurrían en el anfiteatro. Una leyenda dice que una vez, durante una lucha de gladiadores, un monje cristiano invadió la arena e intentó detener la lucha, pero a la multitud no le gustó nada y apedreó al monje. Y esto habría sido la gota que colmó el vaso para que el emperador cristiano Honorio prohibiera los combates. Sin embargo, aunque la cristianización del imperio pudo haber sido un factor, la cosa es más complicada. La última lucha de gladiadores registrada en el Coliseo data de alrededor del año 430 después de Cristo, un siglo después de la conversión del primer emperador al cristianismo, que fue Constantino.
Un factor mucho más importante para el abandono del Coliseo parece haber sido el despoblamiento y empobrecimiento de Roma, ligados a la crisis general del imperio. Como escribieron los historiadores Key Hopkins y Mary Beard, el Coliseo y sus actividades tradicionales estaban más allá de lo que los recursos de Roma en el siglo V podían sostener. Y aquí es donde empezamos a entender aquella cuestión inicial del vídeo sobre cómo el Coliseo terminó perdiendo una de sus mitades. Como mencioné en el vídeo sobre la Biblioteca de Alejandría, en la historia, así como en la física, la tendencia es hacia la decadencia. Si no haces nada, el tiempo lo consume todo, y esto también se aplica al Coliseo. Desde los primeros años, esta gigantesca estructura necesitaba mucho mantenimiento, y mantenimiento constante. Y en algunos momentos necesitó restauraciones muy costosas. En el año 217, por ejemplo, el Coliseo se incendió y necesitó 5 años de reformas para recuperar lo que el fuego había destruido en unas pocas horas o días. En el año 443 y en el año 508 también hay registros de terremotos intensos en la región que comprometieron seriamente la estructura del Coliseo. Durante este periodo se hicieron algunas restauraciones, pero ya no había mucho presupuesto para este tipo de trabajo. A partir de ahí, el Coliseo entró en una nueva fase de su historia. El anfiteatro fue gradualmente abandonado y descuidado, al igual que la propia ciudad de Roma. Como mencioné antes, la última lucha de gladiadores tuvo lugar alrededor del año 430 y el último espectáculo, que fue una cacería, ocurrió en 523. Y en ese tiempo, el Coliseo ya había comenzado a ser utilizado para un propósito muy diferente al original. Había comenzado a ser utilizado como una cantera. En lugar de traer piedras para restaurar el anfiteatro, la gente comenzó a sacar piedras de allí para reformar sus propias casas, los muros de la ciudad y hacer otras obras públicas. Y después de que las actividades en el Coliseo cesaron por completo, comenzó a ser utilizado de muchas otras maneras, ya en la Edad Media. Se construyeron casas dentro de él, comercios, patios, talleres de herreros, zapateros y albañiles. En muchos casos, estas construcciones internas se hicieron utilizando el material externo del antiguo anfiteatro, que ahora era más una aldea que un anfiteatro. En el siglo XI, los Frangipani, una familia poderosa de Roma, transformaron esta aldea en una fortaleza, que luego fue tomada por otra familia, los Anibaldi, quienes, unos años después, vendieron parte del terreno a una orden católica, la Orden de San Salvador, que permaneció allí durante siglos. Durante este periodo el Coliseo fue tan desfigurado que los medievales ni siquiera recordaban que alguna vez había sido un anfiteatro. Un autor medieval, por ejemplo, imaginaba que el Coliseo había sido el palacio de Vespasiano. Un texto de alrededor del año 1000 dice que el Coliseo había sido un templo. Dice lo siguiente: el Coliseo era el templo del sol, de maravillosa grandeza y belleza, equipado con varias cámaras abovedadas, todas cubiertas por un cielo de bronce dorado donde se hacían truenos, relámpagos y fuegos brillantes, y donde la lluvia caía a través de tubos de plata. También había otra leyenda aún más inusual de que el Coliseo había sido construido por el poeta Virgilio, utilizando magias prohibidas y la ayuda de demonios. Finalmente, otra versión medieval dice que el Coliseo había sido un templo de Júpiter que el Papa Silvestre destruyó en el siglo IV. De ahí la apariencia de ruina que ya tenía en la Edad Media. Pero por supuesto, no fue por eso que el Coliseo estaba en ruinas. A lo largo de estos siglos, todos los dueños del Coliseo, los últimos emperadores, las familias poderosas y los papas, todos negociaron innumerables permisos para sacar piedras de allí, licencias para cavar mármol y piedra en el Coliseo. Para que te hagas una idea, en 1452, el Papa Nicolás V autorizó 2.522 cargamentos de piedra del Coliseo para transformarlos en cal y utilizarlos en la construcción de la Basílica de San Pedro. Después del Papa Nicolás V, la práctica de usar el Coliseo como fuente de materiales continuó durante mucho tiempo. La Basílica de San Pedro y el Palazzo Venezia, entre otros edificios importantes de Roma, tienen piedras que fueron retiradas del Coliseo.
El hecho es que durante siglos el anfiteatro fue desmantelado poco a poco, hasta el punto en que la mitad de su pared exterior, la más hermosa y ornamental, simplemente desapareció. No solo el tiempo destruyó el Coliseo, fueron las personas quienes lo usaron como cantera y lo transformaron en un verdadero depósito de materiales de construcción. Y no solo se retiraron las piedras. El Coliseo tenía una gran cantidad de metal en su estructura, especialmente grapas de hierro que mantenían las piedras unidas. Pero, durante la Edad Media, el hierro era muy valioso y estas piezas fueron removidas, lo que resultó en aún más daños a la estructura. Incluso el mortero del Coliseo fue excavado y reciclado para otros proyectos de construcción. Durante siglos, el monumento fue tratado menos como un patrimonio cultural y más como una mina urbana que podía ser explotada. Y así, de manera lenta y gradual, el Coliseo fue desfigurado. La situación solo comenzó a cambiar durante el Renacimiento. A medida que crecía el interés por la antigüedad clásica, el Coliseo empezó a ser visto con otros ojos. Personas como Petrarca y otros humanistas comenzaron a escribir sobre la importancia de preservar los monumentos antiguos, y el Coliseo fue incluido en esto. Sin embargo, no fue un cambio inmediato. Incluso con este nuevo interés, la extracción de materiales continuó a un ritmo menor. Y fue solo en el siglo XVIII cuando la destrucción del Coliseo finalmente comenzó a detenerse de manera significativa. En 1749, el Papa Benedicto XIV declaró al Coliseo un lugar sagrado, dedicado a los mártires cristianos que, según la tradición, habían sido ejecutados allí. Prohibió nuevas extracciones de materiales e inició el proceso de restauración de lo que quedaba del anfiteatro. Aunque es cierto que la idea de martirios cristianos en el Coliseo fue muy exagerada y en muchos casos incluso inventada, este decreto papal fue crucial para salvar lo que quedaba del edificio. A partir de ahí se llevaron a cabo varias campañas de restauración, a menudo de manera precaria, pero que ayudaron a preservar la estructura. Además de las reformas, el Coliseo comenzó a ser utilizado de formas más simbólicas y menos destructivas. En el siglo XIX, por ejemplo, el monumento fue usado como un lugar para la escenificación de procesiones religiosas, especialmente durante el Viernes Santo, lo que también ayudó a reforzar su conexión con el martirio cristiano. Y por supuesto, con el tiempo, el Coliseo se convirtió en uno de los mayores puntos turísticos de Roma y del mundo. Hoy en día es visitado por millones de personas cada año, y gran parte de su atractivo radica precisamente en el hecho de ser una majestuosa ruina. Lo que queda del Coliseo nos da una idea tanto de su grandeza original como de las muchas transformaciones por las que ha pasado a lo largo de los siglos. Sin embargo, la historia del Coliseo es un recordatorio poderoso de cómo los monumentos, incluso los más imponentes, pueden ser vulnerables al abandono, a la reutilización y a la destrucción. Y es también una lección sobre la importancia de proteger y valorar el patrimonio histórico para que no se pierda para siempre. El Coliseo puede que nunca vuelva a ser lo que era, pero lo que queda de él todavía es un testimonio increíble de la historia de Roma, del Imperio Romano y del mundo. Sus piedras cuentan historias de gloria, decadencia y resurgimiento, y cada año que pasa se vuelve un poco más valioso, no solo como una ruina antigua, sino como un símbolo de la capacidad humana de construir, destruir y eventualmente preservar. Y si te gustó este video y quieres ver más sobre la historia de los grandes monumentos del mundo, no olvides suscribirte al canal, dar me gusta al video y compartirlo con tus amigos.